Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Estamos aquí hoy sábado 28 de diciembre del año 2024, son las 4:27 de la tarde, a pocos días de que culmine el 2024 y de inicio el nuevo año del 2025. Un año que promete mucho y cosas interesantes podrían estar aconteciendo a nivel mundial. En este video vamos a estar hablando sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia judeocristiana. Génesis, el libro que nos narra los orígenes. Y vamos a estar hablando sobre los Elohim y también sobre los Nefilim. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 6, donde narra de manera simplificada la historia de los Benea Elohim, los hijos de Dios o los hijos de los dioses que se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos que eventualmente serían conocidos como los Nefilim. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Estaremos leyendo de la versión del texto masorético que vemos en la Biblia Reina Valera 1960. Nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a dejarlo ahí. Génesis capítulo 6. Narra de manera resumida lo que vemos en la escritura enoquiana de los vigilantes del cielo que tuvieron hijos de las hijas de los hombres, que se conocían como los Nefilim. Vemos en el capítulo 6 que inicia diciendo: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? La humanidad comenzó a multiplicarse, a extenderse, y comenzaron a nacer hijas. Y los hijos de Dios, según esta versión, los hijos de Dios, que vienen siendo los vigilantes, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, aquí vemos que estos seres no humanos decidieron incursionar en nuestro planeta y mezclarse genéticamente con las mujeres humanas. Y nos dice el versículo 4, había gigantes. Aquí la traducción es gigantes, aunque en el original es Nefilim, que significa caído o poderoso. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea que ya existía una raza híbrida genéticamente en el planeta Tierra entre seres humanos y seres celestiales. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, los hijos de Elohim, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos hijos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, eran los héroes de la antigüedad. Estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, los hijos de los Benea Elohim,
con las hijas de los hombres. Entonces, pues, muchas personas dentro de la iglesia evangélica que abrazan la teoría angelical o enoquiana dicen que estos son ángeles de Dios que se rebelaron contra Dios y que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, y que ellos son los padres de los nefilim, que vienen siendo los hijos de los ángeles caídos. Los hijos de los ángeles caídos, de acuerdo a la literatura enoquiana y la teoría angelical de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos remontamos en el tiempo, nos damos cuenta de que el término Elohim tiene dos significados, que no necesariamente está hablando de un Dios en particular, sino también que habla de dioses en plural. Elohim. Y el término que se utiliza aquí es Bene a Elohim, los hijos de Elohim, que pueden traducirse como hijos de Dios o hijos de los dioses. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, vemos cómo fue el inicio de todas las cosas, según el relato de Génesis 1, ¿verdad? De la Biblia judio-cristiana. Y tenemos que entender también que el libro de Génesis está fuertemente influenciado por la mitología sumeria y acadia, donde creían en múltiples dioses, entre los cuales estaba Anu, Enki y Enlil. Y vemos lo que nos dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ve, aquí nos dice que en el principio Elohim creó cielos y tierra. O sea que fue Elohim. Si usted lo ve desde una traducción singular, pues Dios creó o ordenó el cielo y la tierra. Lo organizó. Pero si usted lo lee de manera plural, pues diría en el principio los Elohim crearon cielos y tierra o organizaron los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí dice Espíritu de Dios, sin embargo, en manuscritos más antiguos que el texto masorético, habla de un viento de los Elohim, el Ruach. Y ahí no está hablando del Espíritu Santo de Dios, ni nada por el estilo. Está hablando de algo que produce viento de los Elohim que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, los Elohim estaban sobre la faz de las aguas, moviéndose en este ruach, en esta cosa que producía viento, que aleteaba. La nave, si podemos decirle, de los Elohim, estaba sobre la faz de las aguas. Y estos Elohim, viéndolo desde una perspectiva plural, decidieron sembrar la vida en la tierra. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim a la luz de las tinieblas, llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y comienza la narrativa de la creación, ¿verdad? Cuando los Elohim terraforman la tierra, siembran la vida para que produzca agua, para que produzcan fruto, para que produzca vegetación, alimentos, seres vivos, aves, monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vieron los Elohim que esto era bueno. O sea, este proyecto de sembrar vida en la tierra, de terraformar la tierra, era productivo, estaba teniendo resultados.
Y dice, produzca la tierra seres vivientes, y así fue. Entonces, en el versículo 26 narra de que entonces dijo Elohim, viéndolo desde una perspectiva plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted lo ve desde una perspectiva singular, Elohim diría, haré al hombre a nuestra imagen, a mi imagen y mi semejanza. Sin embargo, ahí no se está hablando en singular, ahí se está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sujuzgadla, y le dio la autoridad de administrar el Gan Edén. Nos dice que hagamos al hombre, o sea que ya el hombre existía. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que aquí está hablando de que hubo un upgrade, aquí hubo una modificación, donde se mezcla la imagen y semejanza de los Elohim con el hombre. La humanidad se cruza con los Elohim y crean al hombre, a Adán. Y esto es interesante porque en la mitología sumeria vemos una historia casi idéntica. La historia de Adamu. Vemos también la historia de Geshtu, que es una deidad menor que se sacrifica y a través de su sangre y de su carne combinada con otros elementos crean al hombre. ¿Ve? Eso está en la mitología sumeria. Y crean al hombre. Entonces aquí vemos algo similar. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. No está hablando en singular. Aquí está hablando de los Elohim, de los dioses, de estos entes no humanos que estaban aquí durante la terraformación de la tierra. Entonces, en el capítulo 2, vemos otra historia de Orígenes, donde da más especificaciones acerca del hombre. Y habla de la creación de Adán, muy similar a Adamu de la mitología persia, de la mitología sumeria. Este hombre que fue creado por Enki. Acá pues insertan el nombre Jehová en Génesis, porque sabemos que en las tradiciones más antiguas de Génesis el nombre de Jehová no aparece, sino que aparece Elohim, solo Elohim, que es dioses. Pero acá insertan el nombre de Yahvé o de Jehová como el Dios que estaba dirigiendo la creación. Pero esto ya nosotros lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Entonces Adán estaba solo. Entonces le crean una compañía, una compañera. Y vemos la primera intervención quirúrgica en la historia. Dice que hicieron caer a Adán en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomaron una de sus costillas, le cerraron la carne en su lugar, y de las costillas que tomaron de la costilla que tomaron del hombre, hizo una mujer. O sea, aquí vemos una intervención quirúrgica, la extracción de material óseo, de ADN, y se crea a una mujer, se crea otra humana, pero de sexo femenino, para que sirva como compañera de Adán y estos puedan reproducir su especie, al igual que lo estaban haciendo los demás animales. O sea, esta nueva especie humana creada a la imagen y semejanza de los Elohim se iba a multiplicar sobre la faz de la tierra. Y dice, y después le llevaron esta mujer al hombre, y dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos en el capítulo 3, se habla de otro personaje llamado el Hanakash.
o serpiente, que era un serafín o un querubín que estaba allí, y que era más astuto que todos los animales del campo que los Elohim habían hecho. Y le dijo a la mujer con que los Elohim le han dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, excepto de uno, ¿verdad? Entonces le dijo: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y comió, y después Adán comió, ambos comieron. Entonces aquí se narra de que los Elohim vinieron y vieron a Adán allí, o Jehová, aquí en Reina Valera 60 habla de Jehová que los ve. Y le dice: ¿con quién te dijo que estabas desnudo? Él le echa la culpa a la mujer de que comió del fruto. Entonces llegan a maldecir a la mujer, maldicen a la serpiente y los expulsan, deciden expulsarlos del Gan Edén. Y luego vemos esta conversación nuevamente en plural, que dice en el versículo 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces el Hanakash mintió o no mintió. En el Hanakash dijo que si ellos comían del fruto, conocerían el bien y el mal y serían como los Elohim. Y precisamente habla de este Elohim que dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora es como uno de nosotros, como los Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y dice: ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Fuera el hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces vemos que el Hanakash le dice: si ustedes comen de esto, serán como los Elohim. Y así eventualmente fue, porque lo confirma diciendo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces vamos a impedir que el hombre tenga acceso al árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces la inmortalidad les es arrebatada al hombre por su desobediencia a los Elohim, gracias a la tentación o la influencia del Hanakash. Entonces aquí vemos una conversación de Elohims. No está hablando en singular, está hablando en plural. Y cuando vamos a Génesis 11, vemos que nuevamente estos Elohim aparecen en escena. En otra rebelión que hubo posterior de la de los Benea Elohim, que se mezclaron con la ciudad de los hombres en la torre de Babel. Que de hecho en hebreo Babel significa confusión. Sin embargo, en el lenguaje acadio, que era el lenguaje que se hablaba en esa zona, tiene el significado de la puerta de los dioses. Y mira lo que nos dice acá: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron a nosotros: hagamos ladrillo y que construyan una torre, ¿verdad? Para llegar hasta el cielo, para hacerse de un nombre, ¿ves? Edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre para ser esparcidos sobre la tierra. Entonces desciende Jehová y ve la construcción y que ve que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y que nada les iba a hacer desistir de lo que habían iniciado, ¿verdad? Entonces le dice a los otros Elohim: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, ¿verdad? Pero en el original, en el acadio, que viene siendo el lenguaje que se hablaba en ese entonces, la tierra de los dioses, la puerta de los dioses. Y se cree que la torre que ellos estaban construyendo era una especie de sigurat, donde había una puerta que podrían acceder a el árbol de la vida o al otro lugar, a la otra dimensión donde habitaban los Elohim.
Entonces aquí pues ponen a Jehová como que dice, no vamos a permitir que esto suceda, vamos a confundir las lenguas y eventualmente lo hacen. Entonces, los Elohim son un grupo de deidades, de entidades no humanas, superiores, poderosos, con una tecnología tremenda, con la capacidad de sembrar vida en la tierra. Son ingenieros, en otras palabras, son ingenieros genéticos, son ingenieros tecnológicos, son gente que posee una tecnología sumamente avanzada. Ellos fueron los que crearon al hombre, modificaron al hombre, sembraron vida en la tierra, terraformaron la tierra. Y entre ellos pues hubieron divisiones, hubieron conflictos. Y hubo una segunda generación de ellos, conocida como los Bene a Elohim, que decidieron mezclarse con los humanos y crearon una raza híbrida llamada los Nefilim. Y esta raza híbrida llamada los Nefilim se convirtieron en semidioses, en demigods, que vienen siendo los Gilgamesh, los Hércules, los Jasón, los Perseos de las diferentes mitologías de semidioses. Entonces, cuando hablamos de que en Génesis 6 habla de los hijos de los Elohim que se mezclaron con las hijas de los hombres, que hoy día los conocen como ángeles caídos, que se rebelaron en contra de su propia naturaleza, mezclándose con los humanos y creando una raza híbrida, pues estos vendrían a ser Elohims también, vendrían a ser dioses, vendrían a ser los descendientes de los Elohim de primera generación cuando terraformaron la tierra. O sea que estamos hablando de dioses constantemente, entidades no humanas, Elohim. Los ángeles caídos, lo que hoy conocemos ángeles caídos, eran dioses. Dioses en rebelión de otros dioses. De unos dioses que se rebelaron contra otros. Facciones. Y esto es algo que vemos también en la mitología sumeria con los Igigi, que se rebelan contra los Anunnaki. ¿Ve? Porque los Anunnaki los tenían de esclavos. Entonces pues hay una rebelión y hay un conflicto. Y después es que crean a el Adamu, al hombre. O sea, que vemos que hay mucha similitud. Cuando usted ve la mitología sumeria, es casi idéntica a lo que vemos en Génesis. Allí hay un jardín de los dioses, allí hay un árbol, allí hay una raza. O sea, está brutal. O sea, la influencia. Incluso en la misma Biblia, en el mismo Génesis, ubica el Gan Edén precisamente entre el río Tigris y el Éufrates, donde se encuentra Sumeria, donde se encontraba Irak, Babilonia, Mesopotamia, en esa misma región. O sea, no es casualidad, es porque el Génesis está influenciado tanto por la mitología sumeria como por la mitología cananea, que son sus equivalentes, es una misma historia, pero contada desde diferentes perspectivas. O sea, hoy día lo que estamos viendo en relación al fenómeno OVNI, UAP, es lo mismo que sucedió en el pasado. O sea, cuando usted ve UAP, OVNIs, pues usted está abriendo una ventana a la historia del pasado, de la humanidad, y también al futuro y el presente. O sea, estos son los Elohim, estos son los dioses. O sea, la Biblia habla de dioses, de entidades poderosas no humanas que han estado junto con la humanidad desde el principio, desde el Génesis, cuando ellos se movían sobre la faz de las aguas en el Ruach. O sea, que era una especie de dispositivo que creaba vórtices en el agua. Y interesante que dentro de la fenomenología OVNI UAP, muchos de estos avistamientos se dan sobre el agua. Objetos que se ven sobrevolando el agua, que se sumergen en el agua, que salen del agua. Y vemos en la mitología sumeria una representación de Enki donde sale agua. ¿Ve? Y salen unos pececitos y unas cosas. ¿Ve? Y Enki es como el sabio, Enlil es como el líder militar. Anu era su padre, que era como el rey del panteón, el líder, que viene siendo el equivalente de El Elyon en la mitología cananea. O sea que todas estas historias tienen un
una raíz en común. Existió una civilización primigenia que compartía casi todo, toda esa narrativa y elementos. Y estos son los dioses del pasado, los dioses antiguos son los ovnis de hoy y los extraterrestres de hoy, las entidades no humanas de hoy, los seres plasmoides, los platillos voladores, los seres grises, los pleiadianos, todos ellos siempre han estado aquí. Unos vienen de otros planetas que decidieron residir aquí con nosotros y llevan mucho tiempo aquí, desde que antes que nosotros estuviéramos aquí, residen aquí. Otros nos visitan de cuando en vez y de vez en cuando de otras partes del universo. Y entiendo que también existen entidades interdimensionales que provienen de otras dimensiones, de mundos paralelos o otras realidades de existencia. O sea que la Biblia habla de esto. Cuando le hablen a usted de Génesis 6, los ángeles caídos, recuérdales que esto no empieza en Génesis 6. Esto empieza en Génesis 1, con la creación del hombre, que fue modificado genéticamente con la imagen y la semejanza de los Elohim. O sea que nosotros somos la creación o somos la fabricación o el muñeco humano de estos seres no humanos, extraterrestres o de donde sea que hayan venido. Esa es la realidad. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Recuerden darnos like, compartir, dejarnos su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en vivo en otro live, Noche de Tertulia, donde continuaremos hablando sobre avistamientos de orbes y ovnis en diferentes partes del mundo. UAP for Life, nos vemos en la próxima.